¿Qué es el péndulo simple? Un péndulo simple es un modelo idealizado que muestra movimiento periódico y que consiste en una masa puntual suspendida de una cuerda sin masa. Si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio con un determinado ángulo, la partícula oscilará alrededor de dicha posición. Este movimiento es impulsado por la fuerza gravitacional. La trayectoria de la masa puntual no es una recta como en el sistema masa-resorte, sino que es el arco de un círculo, es decir, una oscilación angular de radio L, igual a la longitud de la cuerda. Las fuerzas que actúan sobre la masa puntual, en algunas ocasiones también llamada lenteja, son la fuerza de tensión que ejerce la cuerda, indicada con la T mayúscula, y la fuerza gravitacional, o peso. Cuando la cuerda forma un ángulo con la vertical, el peso se descompone en sus dos componentes, las cuales son peso por el coseno del ángulo θ a lo largo de la cuerda y la componente tangencial peso por el seno del ángulo θ de la fuerza gravitacional, que siempre actúa hacia θ igual a 0, opuesta al desplazamiento de la lenteja desde la posición más baja, llamada posición de equilibrio. Por lo tanto, la componente tangencial es una fuerza restauradora y se puede aplicar la segunda ley de Newton. Y la ecuación así quedaría como fuerza igual a menos la masa por la aceleración debida a la gravedad por el seno del ángulo θ igual a la masa por la aceleración. Para comprender de una manera más precisa el siguiente análisis, es necesario recordar el estudio de una posición angular. La partícula que experimenta un movimiento circular se representa mediante sus coordenadas polares, radio, ángulo, donde el radio es la distancia desde el origen y el ángulo se mide desde la posición de referencia hasta el desplazamiento angular de la partícula. En esta representación, el ángulo cambia en el tiempo, mientras el radio permanece constante. A medida que la partícula se mueve a lo largo del círculo, desde la línea de referencia situada en el ángulo igual a 0, se mueve a través de una longitud de arco S. La longitud del arco se relaciona con el ángulo mediante la fórmula longitud de arco S igual a radio por el ángulo. Comparando este análisis con el péndulo, el radio es la longitud de la cuerda y el ángulo se mide desde la posición de equilibrio hasta la posición del desplazamiento, siendo S igual a L por el ángulo. Entonces, la ecuación queda como fuerza igual a menos la masa por la aceleración debida a la gravedad por seno del ángulo θ igual a masa por aceleración, donde se considera la aceleración como la segunda derivada respecto al tiempo. S es la posición de la lenteja medida a lo largo del arco y el signo negativo indica que la fuerza tangencial actúa hacia la posición de equilibrio, ya que S es igual a la longitud de la cuerda por el ángulo y la longitud de la cuerda es constante. Esta ecuación se reduce a la segunda derivada respecto al tiempo del ángulo θ igual a menos la aceleración debida a la gravedad sobre la longitud de la cuerda por el seno del ángulo θ. Como esta ecuación no tiene la forma de la ecuación del movimiento armónico simple, no se espera movimiento armónico simple de ella. Para poder comprobar que existe movimiento armónico simple en el sistema mecánico del péndulo, se puede usar la aproximación de ángulo pequeño, en la que seno del ángulo es igual a el ángulo, donde el ángulo se mide en radianes. La siguiente tabla muestra distintos ángulos en grados y radianes y los senos de estos ángulos. Se observa que mientras el ángulo sea menos que aproximadamente 10 grados, el ángulo en radianes y su seno son los mismos hasta dentro de una precisión menor de 1%. De esta forma, se concluye que el movimiento para amplitudes de oscilaciones pequeñas se puede modelar como movimiento armónico simple y la ecuación queda como la segunda derivada respecto al tiempo del ángulo θ igual a menos gravedad sobre longitud de la cuerda por el ángulo. Para determinar la frecuencia angular representada por omega,
se consideran la aceleración máxima de un movimiento armónico descrita por aceleración igual a omega al cuadrado por x, y la longitud de arco, que es longitud de arco igual a longitud de la cuerda por el ángulo. La posición en x la determina la longitud de un arco, por lo que en el movimiento simple x igual a longitud de la cuerda por el ángulo. Por lo tanto, el ángulo es igual a x sobre la longitud de la cuerda. Podemos observar que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud de la cuerda. Para calcular el periodo de un péndulo se considera la ecuación del periodo de un movimiento armónico simple, el cual es periodo igual a 2π sobre frecuencia angular, que se puede igualar a periodo igual a 2π por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre gravedad. Con esto se puede concluir que el periodo y la frecuencia de un péndulo simple solo dependen de la longitud de la cuerda y de la aceleración debida a la gravedad. Ya que el periodo es independiente de la masa, se concluye que todos los péndulos simples que son de igual longitud y están en la misma ubicación oscilan con el mismo periodo. El péndulo simple se puede usar como cronómetro porque su periodo solo depende de su longitud y del valor local de la aceleración debida a la gravedad. También es un dispositivo conveniente para hacer mediciones precisas de la aceleración en caída libre. Tales mediciones son importantes porque las variaciones en los valores locales de la aceleración debida a la gravedad pueden proporcionar información acerca de la ubicación de petróleo y otros recursos subterráneos valiosos.